Buenas tardes, soy Daniela Di Vela por Universidad de Palermo. Tengo el agrado de darles la bienvenida a la comisión número 34 del octavo Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño 2023. Este es el sexto día del coloquio, de muchísimo trabajo, ¿sí? 6 días de un intenso trabajo en comisiones. El coloquio es un espacio de la Semana Internacional del Diseño en Palermo, organizado por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. El coloquio se realiza anualmente en forma ininterrumpida desde el año 2016. En esta ocasión se desarrolla en 36 comisiones, donde se presentan los resultados publicados de 32 proyectos de investigación realizados por más de 500 investigadores y académicos del mundo. La gran mayoría de estos proyectos se coordinaron y realizaron en forma colaborativa con más de 30 instituciones pertenecientes a 11 países del globo. En esta ocasión estamos presentando el cuaderno Museografía, el arte de la puesta en escena. Este proyecto es el proyecto 15.3, perteneciente a la línea de investigación número 15, Cultura Material, Arte y Diseño, Reflexiones, Estrategias y Acciones. Museografía y el arte de la puesta en escena es un proyecto realizado por Universidad de Palermo junto con el profesor Carlos Coccia. En esta ocasión, entonces, como les decía, la presente publicación es un proyecto de investigación colaborativo incubado durante el primer ciclo de la incubadora, años 2022-2023, surgido de los diálogos y trabajo conjunto mantenido con el profesor Carlos Gabriel Coccia y la incubadora de proyectos de investigación de la Universidad de Palermo. El presente proyecto, entonces, como les decía, se denomina Museografía, y se inscribe dentro de las actividades de investigación disciplinar y creación de conocimiento en el campo del diseño iniciadas por la incubadora de proyectos de investigación. En esta ocasión vamos a estar desarrollando aspectos relacionados con la práctica museográfica que busca integrar distintos conceptos como por ejemplo estimular el estudio, la educación y la contemplación. Se apoya, digamos, a través de la exposición, a través de una puesta en escena, que responde a una narrativa específica definida por objetos, documentos y textos, dando lugar a la construcción de un recorrido dentro de un espacio expositivo. Lógicamente, el diseñador y realizador Carlos Coccia lo va a explicar mucho mejor que yo, así que seguiré adelante comenzando o diciendo algunos aspectos así como ejes centrales de esta publicación. Las estrategias que despliega una muestra están vinculadas en su discurso visual, textual, objetual, espacial y sensorial, en la ambientación, sus acentos semióticos, el protagonismo que asumen las colecciones, la dimensión humana y el espacio para el descubrimiento de sus piezas paradigmáticas. Los contenidos de este volumen, al igual que todos los volúmenes que produce la Facultad de Diseño y Comunicación en Cuadernos, están articulados y complementan contenidos, objetivos e intenciones con los de la maestría en gestión del diseño. Por último, entonces, les comento que la incubadora de proyectos de investigación en diseño abre su segundo ciclo, convocatoria 23-24, y está abriendo estas primeras fechas, que son el lunes 14 de agosto y el lunes 23 de octubre, para la recepción de resúmenes y artículos finalizados. Lógicamente sería para una segunda edición bajo el mismo paraguas conceptual que es la museografía y la realización de proyectos y puesta en escena de proyectos visuales, audiovisuales, escénicos y museográficos. Sin más, aquí está la lista de todos los convocados y de todos los participantes, investigadores académicos, protagonistas de esta investigación. Le voy a dar la palabra al profesor Carlos Coccia para que él tome la palabra y comience con esta primera parte de los académicos y investigaciones de este cuaderno. Carlos, todo tuyo. No tenés audio, Carlos. Perdón. Gracias. Ahora sí. Muchísimas gracias, Daniela. Quiero agradecer a Oscar, que todo esto también nace de bastante diálogo siempre, cierta idea de tratar
trabajar en un proyecto para poder analizar. Bueno, estas cosas que estamos completado. La idea general que hablamos con la niña, pensar, cada uno de los invitados, mirar un poquito me gusta lo que es la actividad, no solo de los museos y la gestión patrimonial que pero también la constante transformación. No se te escucha bien. No se me escucha bien. Hoy cuando hablaste se te escuchaba perfecto, ahora no. Carlos, quizás, sí, acércate más al micrófono y quizás saca un poquito tu imagen, a ver si es un tema de señal. Se te escucha entrecortado. Perfecto, ¿me escucha mejor aquí? ¿Se escucha mejor? Un poquitito. ¿Un poquito mejor o no? Qué raro. No sé qué. Hay como una interferencia. No escucho nada, ¿eh? No estoy escuchando ningún tipo de interferencia ni de ruido. Es que no me doy cuenta. Puede funcionar bien. ¿Se sigue escuchando mal? Sí, se escucha mal, Carlos. Se escucha con mucha interferencia. Estoy hablando con la gente de técnica a ver si te pueden ayudar, pero fíjate si podés acercarte al micrófono. Estoy probando. Fíjate, Carlos, si no, si tenés algún auricular de celular o algo que puedas conectar a la compu, porque quizás el micrófono de la compu es el que está como rozando algo que está interfiriendo todo el tiempo y se te escucha como muy lejos. Ahora me escucha mejor. Si te conectás al teléfono, Carlos, en vez de la compu, y te Estoy damos cambiando. un ratito. Bueno, si quieren lo que podemos hacer, bueno, si quieren avanzar, por ejemplo, con uno de los avancemos. Dale. ¿Querés que empecemos con la rueda de los expositores por UP y reconectate desde el teléfono? A ver, dame un instante. Te esperamos. Salgo de aquí, bueno. Ok. Bueno, si les parece, voy a abrir la agenda de este día. Y mientras Carlos retoma la palabra, voy a darle, si te parece, no sé, Anabela, si estás. Anabela Reggiani, ¿está? ¿Se pudo conectar? No. Matilde, te veo acá. ¿Cómo estás? Si te parece, mientras Carlos se reconecta, podemos Bueno, largar con tu ponencia. vale. Afortunadamente no son tantos los expositores, así que tenemos posibilidad de hablar un poquito más, no tan comprimidos como en otras comisiones. Así que bueno, hay alrededor de unos 8 minutos para que puedas hablar con tranquilidad y así también nos va a quedar tiempo para debatir porque este es un tema que da para mucho. Vale, impecable. También está por ahí Florencia Sequeira, que es otra de las colaboradoras del equipo. ¿Cómo no? Ella va a poner en pantalla una imagen que en realidad armamos un póster también con la ponencia, como para poder ir indicando algunas cosas, o sea que ella también va a estar interviniendo. Perfecto. Bueno, arranco directamente. Mi nombre es Matilde Roselo, de la Universidad Católica del Uruguay. Florencia Sequeira está a punto de egresar de la licenciatura en Artes Visuales, también de acá, de la Universidad Católica. Y este trabajo, que se llama La construcción de recorridos inclusivos con sentido en el espacio expositivo,
Caso EAC, que es un espacio acá en Montevideo, Uruguay, de arte contemporáneo. Se trabajó en el marco de la investigación de doctorado que llevó adelante en la Universidad de Palermo, y a su vez con el curso de fomento de la investigación de jóvenes investigadores de la Universidad Católica, en donde participa y colabora Florencia, al igual que dos compañeras más, que por ahí están sus nombres, Pía y Mariana Reyes. Y bueno, se desarrolló este trabajo sobre lo que es la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad en los museos de la ciudad de Montevideo, Uruguay, haciendo foco en lo que es la experiencia museística y la necesidad de propuestas de recorridos autónomos dentro de lo que es el espacio expositivo. Asimismo, se entiende el museo de manera amplia como para poder incluir en esta investigación, que es un tanto larga, hoy solamente vamos a mostrar este caso, la parte de diagnóstico de EAC, pero bueno, entendemos el museo de manera amplia como para poder incluir tanto galerías, espacios de arte, sitios históricos y otras instituciones que forman parte del patrimonio cultural. Si bien el fin de esta investigación general es analizar el papel del diseño de comunicación visual y las nuevas tecnologías en la inclusión, desde el enfoque basado en el modelo social de la capacidad, la responsabilidad social del diseño, el concepto actual de museo, en esta oportunidad, como lo dice el propio póster por ahí en su título, que tienen en pantalla, se trabajó con el caso de EAC en la etapa de diagnóstico. Esto es una primera etapa, por eso voy a estar haciendo como mención a estas como dos etapas, esta primera y una segunda que vamos a estar desarrollando más adelante. Antes que nada, antes de entrar un poco con los objetivos que tenía esta parte de la investigación, quisiera como traer en relación el concepto actual de museo. El 24 de agosto del año pasado, del 2022, en Praga, República Checa, calculo que la mayor parte de las personas que están participando, que trabajan con los museos, o estuvieron presentes o tienen este concepto claro, pero por cualquier cosa lo dejo mencionado, en lo que es la Asamblea General Extraordinaria del Consejo Internacional de Museos, el ICOM, aprobó la propuesta de la nueva definición de museo, concluyendo que un museo es una institución permanente sin ánimo de lucro al servicio de la sociedad que investiga, colecciona, interpreta y expone el patrimonio material e inmaterial. Por suerte se hace énfasis en este concepto también sobre que debe ser un espacio abierto al público, accesible e inclusivo, que anteriormente no se hacía tanto hincapié en esto y no se hablaba tanto, ¿no? Los museos a su vez fomentan o deben fomentar la diversidad y la sostenibilidad, pensando un poco también en los ODS, ¿no? 2030, el concepto dice en sí mismo que funcionan y se comunican de forma ética, profesional y con la participación de las comunidades, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Ese es el concepto del 2022. Obviamente ya hace muchos años que, por suerte, pudimos superar el museo como un lugar donde se colecciona y se muestra solamente, ¿no? Y a su vez también mencionar, no sé cómo estoy con el tiempo, pero estoy tratando de ir lo más rápido posible. Tranquila, un minuto, dos, ya con eso cerramos. Ok. En el modelo social de la discapacidad, lo que pretende es garantizar la igualdad y la contemplación de las personas con discapacidad, y sobre todo, el ser autónomo, ¿no? Por eso un poco en este diagnóstico, igualmente les queda el artículo en el cuaderno como para poder ampliar un poco lo que estuvimos trabajando, y en pantalla se ve un poco el edificio en sí mismo de lo que es el espacio EAC, que era una cárcel, la ex cárcel de Miguelete se le llamaba. Hoy por hoy se han recuperado dos patas de este panóptico, dos corredores de ese panóptico que ven en pantalla. Uno de esos corredores es el que se le hace zoom, en donde, bueno, se fue transformando en este espacio de arte contemporáneo,
Para esta investigación lo que hicimos fue conformar un equipo de trabajo, no solamente con las personas involucradas directamente en esta investigación, sino que obviamente para lo que es la accesibilidad y la inclusión, están colaborando dos personas, una con discapacidad visual, baja visión en realidad, y la otra persona con discapacidad motora, física. Y lo que se hizo fue hacer todo ese recorrido, generar las entrevistas con estas personas y con las personas del museo, sobre todo para generar sensibilidad entre los propios funcionarios y entender cómo pueden mejorar diferentes aspectos del EAC en función del recorrido y lo que fuimos descubriendo. No sé si estoy yendo demasiado rápido, son un montón de objetivos y metodologías que estuvimos utilizando, pero bueno, me voy un poquito hacia las propuestas que se fueron haciendo en base a lo que se iba descubriendo y viendo. Si bien tiene este espacio, rampas de acceso, ascensor, pero hay el piso, el subsuelo en sí mismo, que es el que está en el círculo gris, tiene justamente lo que eran las antiguas celdas, con todo un nivel hacia arriba, por lo tanto, en ese caso, la exposición que ahí se encontraba en cada una de esas antiguas celdas, no podían acceder estas personas. Elementos, por ejemplo, de lectura fácil, que es una de las recomendaciones que se le está haciendo ahora al museo y que se va a seguir trabajando de aquí al año que viene, y bueno, no sé cuánto tiempo más, hasta poder generar, bueno, una devolución o una mejora, y poder hacer también un seguimiento y monitoreo para a largo plazo evaluar o efectivizar esas mejoras implementadas para que realmente sea accesible a personas con baja visión y discapacidad motora, ¿no? Vamos cerrando entonces, así podemos... En la metodología que fuimos llevando adelante, se llevó a cabo con un enfoque participativo, como decía, involucrando a las personas con discapacidad en cada etapa del proceso para asegurar que sus voces y necesidades sean tenidas en cuenta en el diseño de soluciones y la toma de decisiones. Se están viendo no solamente un tema de también lo que sería lectura fácil, o por lo menos tener algún material que ya estuvimos practicando ahí, como postales que hagan alguna traducción a lectura fácil, sino también que estén en braille, y a su vez incluir algunos aspectos tecnológicos básicos. Hemos hecho alguna prueba con lo que son los beacons, que son balizas digitales, pero la complejidad que tiene en particular este espacio es cómo resolver por los tiempos, ¿no? Porque no tienen una exposición permanente, sino que es todo movimientos rápidos, exposiciones temporales que van y vienen. Entonces, bueno, la dificultad mayor de este espacio en particular es eso, ¿no? Cómo se puede dar y hacer la accesibilidad a toda esa información, más allá del espacio físico, con los tiempos que se tienen para las diferentes puestas temporales. Claro. Bueno, no sé si Bueno. fui súper rápido y es como muy complejo y largo Es de... muy complejo el tema, pero me parece súper interesante este cruce de lo que sería toda la parte museográfica con el tema de la accesibilidad, los espacios, digamos, disponibles, accesibles, inclusivos, súper interesante, pero también muy actual, ¿no? Sí, muy propio de un tiempo donde es necesario resolver asuntos que llevan mucho tiempo, digamos, dilatados, postergados. Bueno, mientras tanto veo que está Carlos haciendo intentos de poder conectarse. Espero sinceramente que se pueda vincular y que pueda compartir con nosotros todo lo que él estuvo trabajando. Mientras tanto, si les parece, veo que está Andrea Salzman, Agustina Sario y Marifé, Santiago, si quieren compartir el hermoso trabajo que desarrollaron para el cuaderno Museografía, para el proyecto Museografía. Obviamente les recuerdo los 8 minutos, sé que es poco tiempo, pero adelante.
Hola a todos, todas. Tomo la palabra yo, así nos organizamos con Andrea y con Marifé. Ya puse a correr el tiempo, así que no quiero perder ni un segundo. Nuestro artículo se llama Museo, Tramas, Cuerpo y Experiencia. Lo escribimos con Marifé Santiago Bolaños, que es poeta, doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y profesora titular de Estética y Teoría de las Artes en esta universidad. Carlos Cox ha abandonado la reunión. Patrona de la Fundación María Zambrano, asimismo es académica correspondiente de la Real Academia de Historia y de Arte de San Quirce, y miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España entre el 2004 y el 2011. Marifé fue directora general de Educación y Cultura del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, y hoy dirige la colección de Pensamiento y Creatividad Palabras Hilanderas de la editorial Uso. Andrea, a quien ya quizá... Carlos Cox se ha unido a la reunión. Se inició tempranamente en la danza contemporánea, es arquitecta egresada de FADU, UBA, profesora titular de diseño en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil desde el año 1989 y es doctora de diseño por la Universidad Politécnica de Madrid. Sus libros y performances giran en torno a la metáfora de la piel, que es su tema de investigación, que reivindica el pensamiento corporal y el pensamiento poético. Me ha abandonado la reunión. El cuerpo como conexión al mundo y la noción de universo entramado y vital. Agustina, quien habla, soy coreógrafa, docente e intérprete. Soy asistente coreográfica en la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, Ministerio de Cultura de la Nación. Carlos Cox ha abandonado la reunión. Licenciada en Psicología y actualmente realizo un doctorado en Artes en la Universidad Nacional de las Artes sobre dramaturgia y danza. Colaboro como investigadora en el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras. He trabajado con Maggie Magan en Francia, en el Centro Coreográfico Nacional de Río de la Pap, y desde el 2017, desde Buenos Aires, desarrollo mi propia investigación coreográfica, escénica y audiovisual. Este texto... Carlos Cox se ha unido a la reunión. Tiene un formato de diálogo epistolar, aborda el imaginario del museo desde estas tres miradas, desde tres miradas particulares, que se entraman y se complementan. Desde la filosofía, Carlos Cox es el coanfitrión ahora. La danza, la poesía, a lo que van sumando relatos de experiencias, lo que sucede en y entre los cuerpos, y una lectura desde la performance. Se teje este diálogo que involucra los desafíos contemporáneos que resignifican las formas y el sentido de la institución museística. ¿Por qué elegimos este formato epistolar? Porque de hecho el artículo tiene un formato epistolar. Elegimos este género literario, que es absolutamente femenino desde siempre, como una manera de inscribirnos en una genealogía de escritura de y entre mujeres. Esta genealogía, que tiene un uso clásico, cotidiano, como también en su momento lo fueron los diarios, la elegimos como un modo de intercambiar porque nos permitió intercambiar con nosotras mismas y con las otras, nos permitió generar una cierta intimidad. Bella, Viviana, tú todos, Carlos, esperamos que puedas conectarte. Abordar y expandir las maneras de escritura en el espacio académico. La carta como ingreso en otra temporalidad, donde nos corremos de la inmediatez y así generamos una práctica, un andar distinto en el pensamiento que nos dio tiempo. Cedo la palabra a Marifé. Bueno, pues muchas gracias a la organización y gracias también, profesora Agustina Sario, porque es una alegría poder compartir lo que significa este viaje epistolar como metodología académica y como estilo, y que la ocasión se haya dado con mis queridas Andrea Salzman y Agustina Sario. Las tres, investigadoras, profesoras, creadoras, planteamos la importancia de reflexionar en común en torno al tiempo y su significado desde nuestra actualidad histórica, donde la inmediatez quiere desterrar, es decir, sacar de la tierra, acaso por enterramiento secuestrador, lo que el proceso creativo siempre íntimo requiere para que la libertad florezca. El pensamiento creador exige escucha y contemplación, ejercicio de razón poética, como diría nuestra filósofa María Zambrano. Parto de que las musas, término de camino hacia museo, eran hijas de Mnemosine, la memoria.
Acercarnos a un museo del siglo XXI resignifica su propia historia, destacando una nueva vocación: ser testimonio y ser futuro, sí, pero a partir de una actitud hospitalaria, respetuosa, porque construye casa, lugar, habitación, morada, como en el poema de José Ángel Valente dedicado a la letra Bet. Actitud hilandera. Recuerdo que cobija es manta, arropadora, lo que me hace recordar que en la etimología de la palabra ética está el haber sido en griego madriguera, lugar pues para el resguardo, para cobijarse, para estar protegida. Para permitir entonces atravesar el fantasma y por lo mismo sanar en lo personal y en lo social relaciones de convivencia que por frustración y por frustrantes parecen haber hecho de la violencia más o menos sutil una actitud normalizada. Nuestras reflexiones en escucha y contemplación evidencian el paciente aprendizaje de los ciclos naturales, mirarnos en lo que nos excede, leernos en todo lo excluido de los relatos canónicos, que a cobrar voz y cuerpo con palabra en el espacio de lo común, alumbran lo borrado o soslayado por la oficialidad interesada, modificando vínculos, ahora sí, que estarán en camino de convertirse en democráticos, responsables, primus inter pares, o sea, resistencia transformadora. Porque ¿qué ocurre cuando el adentro y el afuera, la tradición y la libertad, el poder y el querer, el yo y el nosotras se ven abocados a una suerte de enfrentamiento irreconciliable? Las musas museísticas, como sabemos, son mediadoras entre la potencia, sueño creador, y el acto, que ya es político. Por eso sus territorios, y esto me parece importante, no se limitan a lo que hoy hemos acabado llamando arte, sino que lo exceden de un modo aleccionador. Y esto lleva a señalar que Nemosine también daba nombre a uno de los ríos del Hades, lugar transicional donde las almas aguardaban su regreso a la tierra para seguir aprendiendo. Las almas, metafóricamente hablando, bebían de las aguas del Eteo, el río del olvido, cuando dejaban el cuerpo, pero las almas iniciadas lo hacían de las aguas del río Nemosine, lo cual daba por hecho una formación previa acerca de ese más allá singular. Y por ello también en mi carta llega Eurídice y su relato órfico señalando caminos a lo Avibarbur para nuestro pensamiento hilandero. ¿No será que un museo guarda la ausencia, la desvela, la evoca y acaso la materializa? Pero ¿qué significa materializar la ausencia? Un museo es de alguna manera la culminación de un duelo, la posibilidad de renacer. Ante esto propongo que nos contemos algunas de nuestras experiencias museísticas y desentrañarlas. Qué palabra magnífica. Le cedo la palabra a Andrea Salzman. No se te escucha, Andrea. Activa el El audio. audio, Andrea, el audio. Activa el audio. El micrófono. Ahora sí. Ahí va. Ahí sí. Ahí sí, y ahí no veo. ¿Ustedes me ven? Sí, te vemos, Ahí va, Andrea, perfecto. perfecto. Bueno, como verán, estoy en un parque porque estoy de viaje. Agradezco muchísimo a Marifé y a Agustina y gracias Daniela también. Voy a hacer esta parte como más breve. La verdad que a mí las primeras notas que hizo Marifé con este encuadre filosófico me llegaron cuando estaba de viaje en Tilcara con mis estudiantes del último año de la carrera, y era un momento así de principios de septiembre donde todavía se veían las ofrendas a la tierra, ¿no? A la Pachamama. Entonces, toda esta todo este hablar de Marifé, de los ciclos de la vida, de volver a la memoria, la verdad que se me volvió realmente carne viva. Estábamos interactuando con las tejedoras y sentí este relato museístico como tan actual en este momento de crisis ambiental tan fuerte
donde por mucho tiempo hemos mirado los objetos por fuera de las tramas. Y este relato que inicia Marifé lo que hace es retomar la trama como lo vincular, ¿no? Ella habla del adentro y del afuera, habla de la memoria, habla de este que nos ve y nos contiene en lo que habla de una experiencia. A mí me pareció que me tocaba en este alegato hablar de las experiencias, ¿no? Así lo hago, y retomo 4 experiencias como curadora y experiencias también a nivel performático de vínculo con diferentes museos. Hábito Malva con el Museo Latinoamericano de Buenos Aires, que fue repensar el museo como el hábito y como el habitar, ¿no? El hábito tanto como verbo, como situación que narra aquello que construimos en nuestro cuerpo y que se vuelve costumbre. Y lo interesante, un poquitito así rápidamente de esa experiencia, era transformar a partir de ese hábito, de este manto que habla Marifé, espaciales y vivenciales y experienciales totalmente diferentes. También hablé de la Bienal Internacional de Arte Textil en el Museo de Arquitectura de Buenos Aires, con la muestra Piel, donde trabajamos también esta idea de interacciones, de acción, básicamente trabajando la idea del accionar y la metamorfosis. Hay una tercera experiencia en el Centro Cultural Recoleta, donde se replanteaba la situación de vestir, portar, habitar, también donde lo performático resultaba clave tanto para lo que se exponía como para la experiencia. Y por último, el vínculo desfile que vamos llevando a cabo en un proyecto de investigación conjunta con en la Boca, digamos, y que bueno, que ya va teniendo unos cuantos años. Yo solamente contar brevemente esta instancia para que pueda continuar Agustina con su relato, ¿no? De esta carta, de este manto. Bueno, yo también agradezco, y este espacio tenemos muy poquito tiempo, y quizá cerrábamos las cartas, este intercambio epistolar, y yo era la última en escribir, fuimos en este orden, y para mí fue muy interesante, después de leer esta trama, retomar un concepto que es un concepto de Erika Fischer-Lichte, que Richard retoma de Hermann para hablar de la performance como copresencia. Entonces yo tomaba la experiencia de recorrer el MASPI con los caballetes de Lina Bobardi de los 60, y cómo, por ejemplo, ver un retrato de Cindy Sherman se transformaba con las piernas de una persona que estaba visitando, y esa copresencia, ese nuevo espacio, como dice Rancière, el espacio de arte como una experiencia espaciotemporal, bueno, se vuelve realmente la experiencia misma más allá de las palabras, y entrama y devela una vitalidad en ese encuentro de los cuerpos que recorren y las obras. Creo que ahí hay un más allá y una clave hoy en día con el contexto en el que habitamos, de cómo pensarnos en copresencia y cómo acercarnos al museo y a la experiencia museística en este entramado de algo que se va tejiendo, no en la obra, no en los cuerpos, sino en el espacio intermedio, como un espacio vital. Eso es un poquito el cierre del recorrido. Incorporar, no el entorno para usarlo, sino siendo parte de él mismo en la experiencia museística.
Cuando Andrea, Agustina y Marifé presentaron este trabajo fue magnífico porque se leyó como una sinfonía de 3 voces, ¿no? 3 voces, y el tema de la trama estuvo presente permanentemente, es decir, no era solamente un tema discursivo, sino que era un tema realmente como si fuese un tejido de voces en donde las 3 establecían un vínculo. Y a mí me pareció espectacular la idea de la trama como esa vivencia que uno tiene cuando habita, recorre y vivencia un espacio expositivo, ¿no? Que es casualmente esta sinergia que se genera entre todas las personas que están vinculadas en ese momento, en el momento de fruición, ¿no? Me pareció espectacular, digamos, el artículo, y sobre todo la experiencia que traen las 3, y las 3 de manera vincular. Creo que Carlos, bueno, antes que nada, un gracias gigante. Lo mismo Matilde, ¿eh? Bueno, Carlos, parece que te conectaste. A ver si podés hablar, hombre. ¿Ahora me escuchan bien? A ver si Ahora te funciona. escuchamos. Bien, finalmente. Les pido disculpas por todo esto. Bueno, voy a Tranquilo, tratar dale. de hacerlos en esta primera parte. Quiero introducir a los invitados, a los autores que comparten con todos nosotros esta publicación. En mi caso, tuve la suerte de poder invitar bueno, vamos a empezar por Gabriel, que es el que está presente. Los otros 2 autores no están presentes porque estamos en agosto en Italia, periodo de vacaciones, y yo estoy en Bolonia con problemas de conexión, imaginémonos. Bueno, en el caso de Gabriel, un honor absolutamente, porque es uno de los referentes sin dudas más importantes de la Argentina, con una experiencia larga y muy emocionante por los resultados. Bueno, es doctor en Historia de la USAL, tiene un máster en Museología de la Universidad de Valladolid, España, es licenciado en Museología en la Universidad del Museo Social Argentino y es técnico superior en Museología Histórica en la Escuela Nacional de Museología Argentina. Ejerce de manera sostenida desde hace muchísimos años, y bueno, el que conoce el Museo Malvinas, el que conoce el Museo Evita, ha terminado no tanto tiempo atrás el Museo de Mercedes Sosa en Tucumán. Bueno, en un rato lo van a conocer y van a escuchar lo que él va a compartir con ustedes. Otro de los invitados autores que pude traer para que sea parte de nuestro viaje sobre la museografía es a Jesse Simonini, que es además un colega con el cual trabajo, un compañero de trabajo, que es, en el caso de Jesse, él es doctor en letras de la Universidad de Nantes, es egresado en letras en la Universidad de Bolonia, con estudios paralelos siempre en letras en la École Normale Supérieure de París, y en este momento ha terminado un doctorado en Archivo de Estado. Perdón, un máster en Archivo de Estado en Trieste. Y bueno, y de él voy a hablar un poco yo, porque por supuesto su abordaje, lo que él comparte con nosotros es un poco su experiencia desde el punto de vista de lo que es producir textos. El tercer autor que tampoco está presente es Mauro Tinti, que es un escenógrafo recibido en la Universidad de Bolonia, en lo que es el Instituto de Artes Escénicas y Bellas Artes. Y bueno, él en realidad, además de proponernos compartir un producto, un trabajo escrito que tiene sus años, que fue parte de su tesis de maestría en escenografía, donde abordó justamente el tema de los museos y nos va a hacer una cabalgata histórica, un contexto histórico muy profundo. Él es, además de haber curado revistas de arte y haber participado en proyectos museográficos, actualmente trabaja en el ámbito escenográfico en toda Europa, especialmente en el ámbito de la ópera. Entonces, desde su mirada vamos a pensar un poco en la cuestión espectacular de lo que es la realidad museográfica y del potencial de la museografía. Y bueno, quien les habla, que soy escenógrafo y soy diseñador gráfico, y que desde mi humilde experiencia he tratado de compartir y de plasmar, por un lado, el abordaje desde el diseño, lo que tiene que ver con el diseño y comunicación, y por otro lado, cómo en mi caso, teniendo en los últimos años desarrollo de mi trabajo museográfico en el ámbito patrimonial, arqueológico sobre todo, y etnográfico, bueno, cómo
comunicar, cómo poder encontrar esas teclas que pueden permitir llegar de mejor manera a emocionar inclusive al público. Me unió a Mauro en la cuestión de lo teatral y lo escenográfico. ¿Cómo continuamos? Porque los tiempos, al haber retrasado, cuéntenme cómo seguimos. ¿Presento mi texto? Tranquilo, Carlos. Mira, si querés, podés comentar un poco tu ponencia. Aproximadamente, creo que estamos bien con los tiempos porque quedan, sí, podés destinar unos 6, 7 minutos a conversar sobre lo tuyo, luego darle la palabra, si querés, a Gabriel para que pueda presentar en otros tantos 8 minutos, y luego hacemos como una pequeña semblanza de las personas que, simplemente como para mencionar que lamentablemente no se han podido conectar, y tengo también disponible aquí a otra de las expositoras por UP que está presente aquí, que ahora se llama Ailena Viles, que seguirá luego de que vos presentes. Y luego hacemos un momento de debate, porque espero que nos queden, aunque sea 10 minutos, para intercambiar. Buenísimo. Adelante, Carlos. Bueno, muy bien. Inclusive sí quiero agradecer a los autores que pude escuchar. Hubo un momento que me perdí, pero muy poquito después de volver a escuchar la grabación de todos los que participan. Bueno, en mi caso, quise tomar la posta directamente con la cuestión de lo que es la puesta en escena y afinar el punto. Voy a tratar de ser breve, digamos, de poder decir lo que quiero contar o compartir. Igual están los textos. En mi caso era justamente desde el diseño y desde la comunicación, la cuestión de lo dramático y de lo emocional que puede pasar a través de una mirada que viene del ámbito del teatro y de la escenografía, tomando en mis propias manos, pues fuera así ya la cuestión de lo patrimonial, ¿no? Y bueno, justamente, poniendo el foco en la cuestión del patrimonio, era poner el foco en hacerme cargo del trabajo que desarrollo para, de alguna manera, dar pinceladas sobre la identidad, ¿no? Patrimonio, todo lo que tiene que ver con los recursos, ¿no? Tangibles o intangibles, que definen o que pueden aportar a la identidad de un pueblo, de una comunidad, de un grupo de personas, y bueno, y cómo poder resumir, encontrar algún tipo de esencializar desde lo conceptual y gráfico y escenográfico, y en definitiva espacial, esos conceptos que de alguna manera trato de tamizar de lo que es un proyecto escenográfico. Lo que pasa, por ejemplo, entonces después brevemente haré referencia, por ejemplo, a Jesse Simonini, es aquello de encontrarse con los textos, y entonces el diseñador, el museógrafo, o el escenógrafo, o el arquitecto que va a tomar entre sus manos la cuestión espacial, cómo va a articular todos esos recursos que van alrededor de los contenidos de una exposición, que tendencialmente son objetos que pueden ser arqueológicos, antropológicos. Bueno, ya hemos escuchado varias referencias a esta cuestión de todo lo que conlleva una exposición en el ámbito museográfico. Por ejemplo, poner en escena una exposición. Yo traté de compartir aquello de, voy a leer algunos fragmentos, la representación, narración y comunicación del patrimonio tangible e intangible de una comunidad a través de una exposición museográfica requiere una serie de procesos o operaciones que obligan a afrontar cuestiones proyectuales de alta complejidad. Porque antes hacía referencia a la cantidad de profesionales que van a entrar en juego en la realización de una exposición en un museo o en una exposición en algún espacio, pero bueno, en el contexto en el que nos estamos encontrando, ¿no? Desde los autores de textos, a los coleccionistas, a los arqueólogos, a los archivistas, a los curadores, a los museógrafos, diseñadores gráficos, diseñadores de audio, diseñadores de todo lo que es la cuestión UX, que justamente en todos los casos, los autores que hemos compartido, hemos estado atentos, y escuchábamos hace un rato a una profesional, una colega que nos contaba de cómo las nuevas tecnologías influyen y modifican. Yo particularmente, porque ya tengo que cerrar,
lo que me está pasando en estos últimos años es que la experiencia de 25 años de diseño gráfico se pudo como tomar un nuevo vuelo, por un lado con los muros y los espacios, y todo lo que tiene que ver con esa comunicación gráfica que en los museos sucede, en paneles, y bueno, y hoy por hoy, tantísimo en la cuestión digital, las pantallas o los monitores, y todo el mundo que se abrió en los últimos años, en la cantidad de contenidos extra y paralelos que podemos agregar a una experiencia a través de todos estos elementos. Y por supuesto, el desarrollo de aplicaciones que van en paralelo a la experiencia museográfica. O sea, en paralelo, cerrando, mi ensayo intenta acercarse a aquello que puede ser la experiencia del diseño del espacio, y en paralelo la experiencia del diseño del aparato gráfico y digital que acompaña a esa exposición. Muchísimo, Carlos, qué bueno, qué bueno el tema, porque también refuerza el asunto de la trama que estaba tratado hace un ratito atrás, sobre todo con este tema de redes sociales, aplicaciones, el mundo digital, digamos, la cantidad de información que va y que viene a la hora de estar trabajando y vivenciando un espacio. Para complementar, simplemente quería comentarles, les puse a través del chat los trabajos de aquellos investigadores que lamentablemente por estar, digamos, en situación de feria o de descanso en Italia no nos pueden acompañar. El trabajo de Mauro Tinti con su link, el Museo Historia de un Cuerpo y sus funciones. El trabajo de Jessie Simonini, que aquí Carlos mencionó y que describió. Y luego les acerco el trabajo de Sol Echevarría. Ella une y explica cómo la performance fue ingresando paulatinamente y se fue habilitando dentro del espacio de museo tradicional, cómo es que fue habilitada y fue aceptada, digamos, por los discursos que habitualmente, digamos, generaban o eran un poco refractarios de la incorporación de distinto tipo de manifestaciones. Agustina seguramente lo debe saber y lo debe haber trabajado muchísimo con el tema de la vinculación de los espacios expositivos y la presencia del cuerpo, un tema terriblemente controvertido y a la vez muy actual. Acá estás, Anabela, pensé que no estabas. Bueno, entonces nos queda Anabela y Ailén para cuando Carlos y Ernesto cierren. Pensé que Anabela no había podido conectarse porque la presenté, pero bueno, ahora te veo. Entonces, bueno, Carlos, si querés continuar. Bueno, entonces continúo con las cuestiones en el caso de Jessie Simonini, está de más, para no hacerles una traducción en vivo, me tomé algunos puntos, ¿no? Su ensayo se llama Apuntes sobre el uso de fuentes y documentos para la museografía local y territorial. Jessie Simonini está compartiendo conmigo esta experiencia, este viaje hace ya, son como 4 años, donde estamos desarrollando estos espacios museográficos, en algunos casos de arqueología, en algunos casos etnografía. Ahora trabajamos un museo en Lerici, en lo que son le Cinque Terre, sobre el mar. Es un museo que celebra su propia ciudad, y él parte de la base de asumir los enormes cambios, parte justamente también de estos temas de las tecnologías y también él incluye la pandemia, en el análisis que hace de cómo hoy la integración del mundo digital, él como autor lo vive, la posibilidad de poder expandir su narrativa, su narración, e inclusive en su ensayo me pareció muy interesante todo lo que él incluye como potencialidades, porque, esto era algo que también quería decir de mi abordaje a esta invitación de participar de la creación de este libro. Pensando al Museo del Futuro, en todos los casos sentí que habíamos logrado en algún punto o en otro, porque bueno, después de seguir con Mauro Tinti, en el caso de Jessie, por ejemplo, lo hace muy claramente, reconociendo, por ejemplo, la utilidad del archivo, siendo además una persona que está terminando un máster en archivo después de ser doctor en letras,
sino que él como que reconoce el potencial concreto hoy que nosotros estamos desarrollando en todos estos museos que nombré, algunos de los, Castel San Pietro Terme es otro, donde el aparato textual, vamos a llamarlo así, nos propone inclusive las narraciones en video, la narración con el audio, con la voz, trabajar con distintas voces, entonces ampliar los contenidos. Y él desarrolla en su ensayo puntualmente también estas cuestiones de la fuerza que hoy tiene la tecnología bien utilizada para enriquecer las experiencias. Y también me gustó mucho de lo que él nos comparte, la cuestión de las microhistorias, aquello de encontrar justamente en aquellos elementos a veces pequeños, que por ejemplo aparecen en los archivos de Estado. Él nos explica inclusive qué pasa en Italia con los archivos de Estado, que en realidad son entes que tienen contenidos. Yo estuve hace ya varios años, que cada tanto tengo que frecuentarlos, el de Ravenna, que es muy importante, y uno encuentra contenidos desde el 1400, porque están las cuestiones, sí, están las cuestiones de la propiedad, entonces está lo material, entonces desde lo material hay registro, porque ahí es donde matrimonios, intercambios y cuestiones. Y desde ahí él lo que dice es cómo surgen microhistorias que nos pueden ayudar a repensar la historia, más allá de la historia oficial. Inclusive él utiliza, entre comillas, en italiano, la historia ufficiale, por aquello de poder conocer y poder encontrar, tener más miradas sobre la historia. Bueno, me imagino que tengo que pasar a Mauro. En el caso de Mauro, como decíamos hace un rato, el título es El museo, la historia de un cuerpo y sus funciones, porque lo que hace Mauro es, y también es súper enriquecedor para este libro, nos construye un marco histórico muy profundo, y justamente esta cuestión de hablar del museo como un cuerpo y sus funciones u órganos, es porque el abordaje que él tiene de los textos es muy casi científico. Y vamos a descubrir, es una invitación, más allá de que está en italiano para el que no pueda entender a lo mejor todas las palabras, pero sí hay muchísimos datos, hay muchísimos personajes, muchísimos arquitectos, porque aborda justamente la cuestión del cuerpo del museo pensando en el edificio. Se hace varias preguntas sobre aquello de el museo como una entidad, como institución, el museo como una colección, el museo como un edificio. Pero el camino que él propone es un camino lleno de puntos de inspiración para todos nosotros que estamos interesados o estamos trabajando en este ámbito, porque descubre algunos velos que no son tan conocidos, más allá de las Wunderkammers, más allá de por ejemplo, el museo que está en Firenze, que es el primero de la historia de Europa, creado por los Medici, que, bueno, por ejemplo, en estas citas precisas, él también se hace preguntas, justamente partiendo de aquella experiencia con planta octogonal, donde la mirada era una mirada circular. Ese es el primer museo como espacio que nace, o sea, un espacio que acoge, que cobija, que protege y que expone una colección de objetos, ¿no? Esa primera experiencia es en planta circular. Es en planta circular que permite una mirada circular donde en el centro estaba el participante, el público, vamos a decirlo. Y justamente le da pie, perdón, ese es uno de esos relojes que cantan con aves. Ya termina. No, bueno, y entonces es interesante también cómo puede poner ahí una especie también de pequeño, de abrir ahí un tajito, meter el dedo en un punto, que es aquello del museo para la burguesía y el museo para la gente, el museo como un espacio de exponer colecciones o el museo como un espacio, y ahí quisiera cerrar con algo que escribí al final de mi ensayo, la cuestión, el potencial educativo de los museos, que no hay que olvidarse, y que en todos estos casos, y ahora va a seguir Gabriel Ernesto Miremont él va a compartir sus textos. En mi caso, y me gustó muchísimo encontrar eco en todos los casos, yo le veo un enorme potencial, por eso me gusta mucho y reivindica también Mauro Tinti al final de su ensayo cuando habla del museo contemporáneo, las nuevas tecnologías y la cuestión de la accesibilidad,
todos temas que ya por suerte pudimos abordar durante esta noche o esta tarde de charla, porque ha sido investigado por varios de nosotros. Pero bueno, esto de la llegada, de poder llegar a más personas y permitir. Y por ejemplo, en este momento estamos con Jessy desarrollando una postación justamente para personas que no van a poder recorrer el museo. A la entrada de un museo en Cerdeña, una postación con un recorrido virtual y con un guante para poder sentir, que le va a hacer sentir texturas y en algunos momentos con cuestiones de sonido. Entonces, cierro con eso. Para mí el signo de pregunta es, ¿podemos a los museos, y bueno, pienso en mi amada Argentina, en nuestro amado país, puntualmente, ¿podemos a los museos seguir dándoles, porque ya hay muchos, por supuesto que hay muchos que lo están haciendo, seguir aportando a esa cuestión de compartir conocimiento, del lugar, el museo, el lugar de las musas, el espacio de las musas, el lugar de la inspiración, aquel lugar que pueda estimular, que pueda iluminar y que pueda generar, mirando, bueno, como también cierro esta cuestión de la historia, poder revisarla, poder tener elementos, por lo menos algunos fragmentos, retazos de la historia claros para poder mirar hacia adelante. Y bueno, eso lo encontré en todos los autores con los cuales hemos trabajado. Me puso muy feliz. Una cosa que quería acotar chiquitita, el artículo de Mauro Tinti es brillante, sobre todo por el recorrido histórico y sobre todo por el valor contextual. Él habla sobre la manera en que se configura el espacio arquitectónico en lo que sería el momento histórico para la demostración de un museo. Entonces es sumamente interesante porque las estructuras cambian de acuerdo al modelo de pensamiento, es decir, la estructura de recorrido, la estructura espacial, la estructura expositiva, la espacialidad, la doble altura, es decir, todo lo que configura al museo, como bien decía Carlos cuando él hablaba del espacio de la burguesía, es muy interesante porque hay que leerlo en clave histórica, ¿no? Entonces él hace como una comparación de distintos momentos y de edificios paradigmáticos que tienen que ver con la construcción del museo históricamente hablando. Me parecieron fascinantes los artículos que trabajó Carlos. Bueno, querías darle la palabra a Gabriel y ya corté 3 veces. Avante. Le damos la palabra a Gabriel Miremonte, entonces, para que cuente, para que nos presente el texto que creó, que preparó especialmente para este libro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar compartiendo con ustedes, los escuchaba atentamente. Como decía Carlos, soy museólogo, trabajo museólogo, no estoy en un parque, estoy en la habitación de un hotel en Gualeguaychú, estoy montando el Museo de la Aduana de Gualeguaychú, y mi experiencia viene del trabajo sucio, el de pintar, clavar, y estar en contacto con los objetos. Todo lo que tenía para contarles está en el artículo, así que quiero que lo lean, los invito a que lo lean y me gustaría después saber qué piensan, pero básicamente lo que yo hablo de los objetos es lo siguiente. Y tomando un poco cosas de lo que venía escuchando. Los museos son instituciones, no son edificios, pero sí necesitan de edificios para poder comunicarse con la gente. Los museos son instituciones que se comunican con la gente, una idea a través de los objetos. Sin objetos no hay museo. Sin público no hay museo. Y sin un edificio no hay museo. Entonces se necesitan estas 3 patas. Un edificio que albergue una colección y esa colección que se encuentre con un público. Que se encuentre de manera en diálogo o se encuentre de manera de monólogo o que se encuentre de manera activa o pasiva. Y hoy incorporamos la idea de que se encuentren de una manera, aparte de educativa, como ha sido siempre, lúdica. Hoy los museos están dentro de lo que se llama el entretenimiento cultural, ¿sí? Entonces, sí son espacios de estudio, sí son espacios de reflexión, porque son espacios de comunicación, donde hay un discurso, donde hay una emisión de una idea, y esa emisión puede tener distintos soportes. Ahora, lo que yo hablé sobre los objetos. Los objetos tienen que ver con la sociedad. La sociedad es la que elige qué objetos van a ir a parar a un museo. Ningún objeto tiene en sí mismo las cualidades para ser museable. Ni por lindo, ni por feo, ni por raro, ni por caro, ni por barato, ni por único, ni por chiquito, ni por nada. Por nada. Es simplemente la sociedad. Y esa sociedad los vuelve a ver todo el tiempo. Por eso, el pasado, la historia, está tan abierta como el futuro. Cada vez que yo miro para atrás,
lo vuelvo a ver desde el hoy, y el hoy se está corriendo todo el tiempo. Hoy a la mañana era una cosa y hoy a la tarde es otra. Entonces el hoy se va corriendo. Ese hoy que se corre me hace mirar para atrás de manera diferente, ¿sí? Tal vez el objeto más emblemático de la museología argentina sería el sable de San Martín. Bien, fuera de nuestro contexto, fuera de que nosotros le otorgamos ese valor, en Oriente es una cimitarra recortada, ni siquiera es un arma entera. En otro contexto antimilitarista sería un objeto de muerte. Entonces, cada sociedad va a mirar a sus objetos de una manera muy particular. Entonces, el punto es, ¿qué objetos van a parar al museo? ¿Y qué vigencia en el tiempo tienen esos objetos? ¿Sí? Por eso, cada vez que miramos para atrás, hay objetos que mantenemos, el sable de San Martín, objetos que descartamos, los objetos de Julio Roca, y objetos que reivindicamos de otra manera y que se van incorporando nuevamente, como por ejemplo un pañuelo de una madre Plaza de Mayo. Entonces, el objeto siempre es el disparador de una historia. El objeto es el que siempre nos va a permitir hablar con el público. La idea que tiene el museo, institución, se va a comunicar a través de ese objeto disparador al público y va a necesitar de una escenografía, una expografía, va a necesitar de un edificio contenedor, un edificio que va a ir cambiando todo el tiempo, digo todo el tiempo, mitad del siglo XX, mitad primera y segunda, principio de este siglo XXI, va cambiando en qué ese edificio, en la manera en que el público se acerca a los espacios, la manera en que el público interviene en el espacio. Hasta hace unos años marcábamos el límite con un objeto con una guarda como los bancos, ¿no? Un cordón. Hoy ponemos una línea en el piso y ya lo entienden. Entonces el público también va aprendiendo a manejarse en ese espacio museo, en ese espacio expográfico, y entiende la relación con el objeto. Y a su vez nosotros tratamos de que los objetos lleguen más a las personas. Sí, bien. Estoy siendo rápido y desordenado, pero esto es como un embudo que todo cae en los museos y en los objetos. Bien, ¿qué pasa con los objetos? Hoy queremos que la gente esté más cerca de los objetos. El objeto es el que me va a disparar una idea, me va a disparar un relato. El objeto en sí no habla, y yo lo puedo hacer hablar de lo que quiera. Y ahí barra ética que le quiero hacer decir. Y ahí también hablamos de la ética en los museos, en lo que a veces inocentemente dicen, sacamos un objeto y no hablamos, sacamos un personaje y no hablamos. Entonces, por ejemplo, en el Museo del Bicentenario alguna vez se planteó sacar los presidentes de facto. Ok, sacalos, pero sabemos que existieron. Y si yo tengo un agujero y digo, mira, Onganía no está. ¿Y por qué no está Onganía? Entonces estoy hablando más de Onganía que si lo hubiera dejado puesto y seguía. Entonces, los objetos siempre dicen en un museo. O por fondo o por figura, siempre dicen. ¿Y qué planteo yo en este texto? No solo tanto el revisionismo del coleccionismo y del objeto, como entra en las colecciones de un museo, sino los nuevos objetos que tenemos en el siglo XXI. Tenemos nuevos edificios para museos, tenemos nuevas tecnologías. Ya el touchscreen quedó viejo, tenemos el QR, se nos hizo familiar con la pandemia a través de los menús de los restaurantes. O sea, tenemos un montón de tecnologías incorporadas. No podemos pretender que el público que todo el día está en tecnologías llegue al museo y vuelva a la veneración del objeto abajo de una cúpula. Entonces, la tecnología sin duda va a estar adentro del museo, y hasta los más grandes que pensaban que no se hicieron amigos de tecnología, no se dan cuenta que usan un teléfono inteligente, usan un QR, llaman para pedir un turno al médico y van contestando opciones numéricas y hablan con una inteligencia artificial. Entonces todo eso tiene que estar en el museo, pero nunca perder el objetivo, que es el objeto. Todo esto es contextual. La comunicación, la gráfica, la escenografía, la iluminación, los colores, todo es contextual. Le da un escenario, un contexto al objeto. Y el objeto va a estar al servicio del guión, de lo que quiera la institución contar. ¿A dónde quería yo llegar rápidamente con los objetos? A dos cosas. Uno, no creo, rechazo y repudio el museo virtual. ¿Sí? Y con todo eso que me acabo de hundir, es porque los museos necesitan de un objeto, de un edificio y de un público. Y estas cosas involucran el tiempo y la dimensión tercera. ¿Sí? Si fuera lo mismo un museo virtual que un museo,
Yo hoy a la mañana estuve en París, porque anduve con el Google Earth caminando por el Street View de París. Y si eso fuera verdad, no saben la cantidad de sexo que tengo, porque miro cosas, pero no participo. ¿Sí? Hay un autor oriental que dice que la pornografía es como el iPhone, que es perfecta, es lisa, redonda, limpia, brillante, y que siempre sale bien. Bueno, y el sexo es otra cosa. El sexo todos sabemos que es piel, es sensaciones, es olores, es humedades, es temperaturas, es dimensión. El museo le pasa lo mismo. Un museo virtual es nada, le falta la sensación, le falta el olor, la humedad, la caricia, el estar frente al objeto, el estar en esa proporción con el objeto, en ese color y esa textura con el objeto. El objeto es, sin duda, el protagonista del museo, en el sentido de que es una de estas tres patas: objeto, institución, público. ¿Qué le pasa a los objetos hoy? Y con esto abandono porque se me va a ir el tiempo. Hay objetos nuevos. Ya no es la foto, el papel, sino es la imagen la que museamos, la que llevamos al discurso expográfico. Y ahí la imagen puede ser un soporte contextual o puede ser el objeto museable en sí mismo. Un sonido, una grabación. El siglo XX nos da, y el XXI nos da que en la historia no solo tenemos el sable, no solo tenemos la carta, no solo tenemos el objeto que perteneció a alguien, sino tenemos la voz. Y muchas veces descubrimos a los personajes a través de la voz y de la imagen en movimiento. Hace poco se popularizó un registro muy breve de la voz de Frida Kahlo. Y cambió porque es como ver la letra escrita en una carta, es como ver la foto de contracté de alguien. Entonces, son todos objetos que aportan a contar algo. En los museos hoy aparecen no solo las tecnologías fundamental para comunicarnos con el público, sino que aparecen nuevos objetos. ¿Se acuerdan cuando en los museos de arte apareció la instalación, la performance, aparecieron los grandes formatos, aparecieron el videoarte? Cambió la idea del espacio museográfico. Ya necesito otras dimensiones y otras tecnologías para soportar la presentación de esa obra. Hoy en día tenemos objetos museológicos que tienen que ver con la historia, y con la antropología, con la arqueología, con un montón de cosas que cambian y que nos requieren formatos y formas diferentes de ver. Por ejemplo, otros objetos que ha cambiado. Yo hice el Museo de Arqueología de Alta Montaña, muy debatido, muy complicado, porque se exhiben testimonios de vida. No se exhiben muertos, se exhiben testimonios de vida. Antes de nacer yo no sé qué había, y después tampoco lo sé. Lo único que testimonia que yo estuve acá es mi cuerpo. Entonces, no es un cadáver, es un testimonio de vida. Esta manera de pensar los objetos de una manera diferente es lo que un poco yo quería en mi artículo, que pensáramos que los objetos se resemantizan, que se repiensan, que se vuelven a presentar como cosas, testimonios de otra cosa. Entonces son cosas que sirven para contar cosas. Ese es básicamente lo que yo pensaba y lo que les quería traer, de que pensemos siempre el museo desde las personas, desde los objetos, las cosas. Cosa es todo. Y no sé cómo, a mí me gusta mucho el shows de Perec, donde describe la vida de un matrimonio de los años 60 a través de las cosas. Nosotros somos cosas. ¿Cómo nos vestimos? ¿Qué ropa elegimos? ¿Qué regalamos? ¿Qué joyas llevamos? ¿O qué guardamos en recuerdo de nuestros familiares, amigos o de nuestro entorno? Levantar una piedra de un paisaje es traernos una cosa, y guardar la foto de mamá es una cosa, y pasar de familia en familia un anillo es cosa, y mi cuerpo es una cosa. Entonces, pensar cómo llevamos las cosas a los museos y cómo no la registramos y ya está. Esa cosa, como de la misma manera que revemos nuestros textos, que revemos nuestros pensamientos, rever nuestra mirada sobre las cosas y el uso. Una colección que no se exhibe no sirve. Guardar por guardar no sirve. Si algo va a durar 1000 años, no exhibido, prefiero que dure 100. Porque prefiero yo vivir 30 haciendo cosas buenas que 100 parado en la vereda de mi casa.
Es muy bruto, es muy rápido lo que estoy diciendo, pero lo que quiero es que pensemos cómo usamos las cosas en los museos. Nada es para siempre, no existe el todo para siempre, no existe. Entonces a los objetos les va a pasar lo mismo. Tenemos que lograr que duren lo más posible, cientos y cientos de años, que duren lo más posible, pero que sean útiles. Porque si no, los guardo bajo una piedra, nunca les ve la luz y tampoco sirvieron para nada. Perdón si fui muy rápido, perdón si fui muy confuso y si fui muy bruto, pero me agarran al medio de un montaje que es el momento para mí más lindo, que es todo, jugar con todo, salir a la cancha con todo, y no quería dejar de estar compartiendo con esto, porque la verdad que la convocatoria de Carlos, primero a mí me es un honor que me hayan llamado y que quieran escuchar o que quieran leer lo que escribo, y nada, por eso no quería dejar de estar hoy, y estoy acá encerradito en el hotel en Gualeguaychú. Así que bueno, muchas gracias por todo, y gracias a los participantes, a los que han organizado todo esto, y esta oportunidad que tenemos todos los que escribimos y que nos convocaron de decir, la oportunidad de decir y de intercambiar ideas. Es muy interesante cuando te escuchábamos hablar, rescato algunas ideas, esto de la presencia y la ausencia de los objetos, ¿no? Como que los objetos pueden cobrar presencia aún estando ausentes. Y a su vez el tema del objeto que carga como un espíritu, un ánima, ¿no? Algo que de alguna manera dice cosas acerca del pasado, del presente, e incluso este tema de poder entender, que es muy difícil, la presencia de un cuerpo, más allá del hecho, viste que cuando se habla de una momia, mucha gente quizás no da cuenta de que eso fue un cuerpo con vida en un determinado momento. Hubo hace poco una exposición de unos cadáveres encontrados en una situación brutal, que fueron muertos de una manera brutal y están expuestos, creo que es en el Museo de México. Y fue muy controvertida casualmente porque están en situación de muerte, ¿no? Con rostros alterados y digamos que no es esta cosa medio inanimada de una momia que yace tranquila en apariencia en su momento de muerte, sino que están en una situación de crisis, ¿no? Creo que eran reos puestos en hilera, no recuerdo bien, pero era muy fuerte ver la exposición. Lo que vos planteás de la tensión que da el cuerpo humano exhibido, tiene mucho que ver con esta insistencia de lo cultural y del momento, ¿no? Cuando uno entra a la iglesia del Pilar en Buenos Aires, tiene a la mano derecha altar de huesos y calaveras, pero como están en el texto en el dice, ay, pobrecito, está separada la cabeza del cuerpo. Cuando se veneraba el corazón de Fray Mamerto Esquiú, tiene que pensar que era una víscera. Entonces el contexto y es de vuelta, es el valor que la sociedad le da al objeto. La sociedad lo ve como algo sagrado, no lo ve como una víscera. Entonces cuesta empezar a ponerse yo hice el Museo de Tilcara, y aparte del Museo de Arqueología de Salta, trabajé mucho el tema en Santiago del Estero también, el tema de la presentación de restos humanos, ¿no? ¿Por qué digo presentación y no exhibición? Exhibirse es saber así de golpe. Presentarse es tener un discurso, un contexto. Yo me exhibo si me paro así y nada más. Yo me presento si digo, hola, me llamo Gabriel, trabajo en un museo, estoy ahora en tal lado. Entonces, cuando uno le da un contexto, es la presentación de restos humanos. Es la presentación de un testimonio de vida, ¿sí? Y en esa presentación, yo lo presento en una iglesia y no genero caos. Lo presento en un museo y genero incomodidad. Y lo presento fuera de otra sociedad y genero otras reacciones. El Día de los Muertos, en Jujuy, no pasa lo que pasa, nadie se desgarra porque vas al cementerio a comer arriba de la tumba de tu familia, o que te inviten, te dicen, che, mañana es el Día de Muertos, te quiero invitar porque vamos a ir a ver a mis abuelos. Es otra relación con la muerte. Entonces, siempre volvemos al objeto y al contexto. Siempre recuerdo, y yo lo doy mucho en clase, el texto de García Márquez, cuando en la triste increíble historia de la Cándida de Heredia habla de que limpia los amatices y que lleva los amatices, y los amatices son el papá y el abuelo, son los huesos de los amatices, que ella los saca, los limpia y los vuelve a guardar.
Y no lo inventó. García Márquez decía lo mismo que Frida Kahlo, que ellos no inventaban, solamente relataban lo que veían. No hay un surrealismo. América es surrealista. Y es surrealista ir a hacer un picnic al cementerio, es surrealista levantar tus muertos y limpiarlos, es surrealista ponerle guirnaldas de colores, de papel de color y hacer un fémur en un altar. Entonces, repensemos nuestros objetos y en esa repensada veamos qué pasa con los testimonios de vida y veamos qué pasa con la exaltación de los sables y los uniformes militares. Bueno, pero pienso que la cuestión es lo que surge, me surge a mí de escucharte, también Gabriel hablar de los objetos y de todo esto es, obviamente hay tensiones siempre desde la cuestión, a ver, por un lado creo que hay algo atrás de toda esta cuestión de los objetos que por supuesto que sufrimos de alguna manera todos los que estamos en el diseño y creación de estos espacios, que es la cuestión de los coleccionistas, de las burocracias, para poner el nombre y apellido también lo que hay atrás del tema de los objetos, ¿no? En este caso donde, digamos, lo tomo por este lado por aquellas tensiones que surgen y a veces es cierto que hay exposiciones que vos terminás de armar y quedan cerradas y no se abren al público, o sea, los recursos fueron usados y se gastó dinero público, vamos a decir, estoy pensando en Italia en este caso, y la muestra se abrió, se cerró, no se abrió, porque hay problemas entre coleccionistas, patrimonio, en el caso de Italia, imaginémonos que estamos arriba de un sitio arqueológico, cuestiones inclusive de propiedad, o de, bueno. Entonces, todo esto tiene que ver con la gestión de las colecciones. Hay algo más simple, más carnal. Los museos, cuando todos tenemos tiempo de ir, que son sábado y domingo, están cerrados porque los empleados son empleados municipales y trabajan de lunes a viernes. Y no me podéis creer, decís, pero... Bueno, pero por eso iba a ir a esto, a la cuestión de la historia también, porque pienso, me viene aquello de que también nuestros museos y las realidades alrededor de los museos tienen que ver, reflejan nuestra realidad, nuestro presente, que es producto de nuestra historia. Entonces también hay algo de, yo me imagino los problemas que pueden surgir, bueno, como ha pasado con la experiencia del nazismo, vamos a decir, narrar ciertas cuestiones, estoy con poca batería, pero voy a llegar, narrar, y en Argentina, vos en tus palabras hay pinceladas de experiencias de todo lo que genera tener que trabajar con los objetos cuando hay una historia todavía no bien, digamos, nunca la historia es unilateral, ni es de una manera sola, por supuesto, pero tal vez yo lo que percibo es que en Argentina nos pasa un poco que tenemos todavía que ordenar cosas que pasaron hace 3 años, ¿no? A veces no estamos ni siquiera todos de acuerdo en lo que pasó hace 2 años o 3, y eso es bastante especial, particular, no sucede en todas las sociedades. Y creo que todo eso, a la hora de hablar de objetos, y a la hora de hablar de elección de objetos, y todo esto que vos comentás interesantísimo sobre lo que dice el objeto, claro, es complicado. A mí me gustaría poner igual arriba de la mesa también aquello del diálogo, porque de todo esto que comentabas me quedó también me quedó muy claro esto de cómo aquel objeto y la narración alrededor del objeto invita al diálogo, y entonces aquello del espacio del museo o el espacio de exposición, que puede ser incluso en un parque al aire libre, hablamos del espacio, el lugar donde está, es un lugar de diálogo. Y ahí es donde a lo mejor el caos, digamos, por eso digo diálogo, ¿y qué pasa con la historia? ¿Y qué pasa con cómo nos llevamos con la historia, con el presente? ¿Hay caos? ¿No hay caos? ¿Qué pasa con eso? Hay cuestiones que a lo mejor ya están, sociedades que tienen... Una cosita, y Agustina, disculpe que yo no quiero... Perdonen. Y te voy a decir algo que ustedes contaban de la tecnología. Recién ahora el museo es diálogo cuando la tecnología permite saber qué piensa el público cuando interactúa. Porque durante siglos el museo fue un monólogo. Claro. El texto, el objeto, y yo no sé qué pensaba el público. Eso es lo que dice... Es genial el debate. Escúchenme un segundo. Tenemos... Déjenla hablar, por favor. Discúlpenme, necesito darle la palabra a Anabela y a Ailén. Quiero que presenten, y una vez que presentan seguro nos va a quedar un ratito más de tiempo para seguir debatiendo sobre estos temas que son, pero necesitamos unas 3 comisiones más. A ver, Ailén, ¿querés presentar? Obviamente alrededor de 8 minutos, y lo mismo ahora después Anabela, que espero que las cuestiones técnicas se hayan solucionado para vos.
Ah, genial. Enganchadísima con lo que están diciendo. Dale, Ailén. Voy a compartir pantalla. Dale. A ver si se ve. ¿Me avisan? A ver, ustedes por acá. ¿Se ve? ¿Se ve? Bien. A ver. No se ve, ¿eh? Dice Ailén, ha empezado. ¿Ahí está? Todavía no. Ahora sí. Bien. Les voy a leer unas cositas. Bueno, muchas gracias por la invitación, obviamente. Un museo expositivo es un libro es un sistema, un museo es un libro. Ambos, libro y museo, presentan un texto jerarquizado a partir de la existencia de otros elementos, los paratextos. A su vez, un espacio expositivo es un relato, que también es un texto y que también es un paratexto. A la luz de los avances de la museología crítica y de cómo ha calado el arte contemporáneo y otras prácticas en las instituciones museográficas, y recalco lo que decía Gabriel, instituciones, se ha advertido una revisión introspectiva atraccionada por las demandas de estas prácticas respecto de museos dialógicos, narrativos, museos textos y también museos paratextos. Ante esto, y considerando la mesa que nos convoca, se podría afirmar que el acto expositivo se constituye como una práctica solo para hacer ver. En una primera instancia del trabajo, que lo pueden leer publicado, esta parte se llama Un museo es un libro, cito a Ulises Carrión para desandar un poco esta pregunta que mencionaba anteriormente, y Ulises dice: para leer el viejo arte es suficiente conocer el alfabeto. Para leer el nuevo arte se ha de entender el libro como una estructura, identificando sus elementos y entendiendo su función. En el viejo arte todos los libros son leídos de la misma manera. En el nuevo arte cada libro requiere una lectura diferente. Para poder leer el nuevo arte y comprenderlo, no necesitas pasar 5 años en una facultad de filología. Para ser apreciados, los libros del nuevo arte no necesitan una complicidad sentimental o intelectual de los lectores en materia de amor, política, psicología, geografía, etc. El nuevo arte apela a la habilidad que cada hombre posee para comprender y crear signos y sistemas de signos. Es posible generar en estas citas sustituciones en donde podríamos decir que este viejo arte refiere a lo que veníamos mencionando y charlando, que es un debate respecto al elitismo y a la tradición museográfica, y en donde el nuevo arte un poco responde a estos avances en términos de museología crítica, y a su vez entender el libro como museo, y viceversa, y la lectura como recorrido, y en esta última sustitución entender que aparecen indicios que sobrepasan este hacer ver, trasladándose hacia lo performático, ¿no? Generando unos primeros traslados, y siguiendo con esta inquietud, desde un punto de vista teórico, se abre una segunda instancia que está presente también en el trabajo, que es un museo es un sistema. Anclado a este esquema que repone 3 áreas relacionadas entre sí, que son museo, diseño y comunicación. Este esquema responde a un pensamiento sistémico basado principalmente en Cecilia Maceo, que aborda, y yo que lo abordo desde el museo como sistema. Cecilia afirma que un sistema es un conjunto de partes organizadas que en consonancia entre sí conforman un todo, y que este todo no es autosuficiente, quien lo es, en sí mismo, y que requiere vinculación con su entorno. En este intercambio entre museo, contexto, comunidad exterior y otredades, como mencionaban anteriormente estas tramas, aparecen situaciones relacionadas a una puja constante entre lo que la institución pretende hacer ver, lo que nos muestra, y lo que ese medio circundante demanda no solo hacer ver, sino también hacer saber y hacer hacer. Desagregando al museo, que lo consideramos como sistema, es posible determinar algunas capas vinculadas, perdón, vuelvo atrás, vinculadas a los conceptos teóricos que alberga este esquema, que son capas comunicacionales, axiológicas, narrativas, superficiales, capas museísticas, rituales, educativas, lúdicas, capas performáticas, que son estos haceres mencionados, y estos haceres que yo los retomo desde María Ledesma, reponen una progresión performática activa que se asocia a lo anteriormente mencionado con un paralelismo entre lectura y recorrido, y en ese recorrer, moverse, accionar, aparecen otros conceptos asociados de la semiótica que estudian esas capas justamente. Desde lo comunicacional y lo discursivo, los textos que los museos jerarquizan
son los textos institucionalmente consensuados, o sea, desde quién vienen. ¿Qué sucede si esos textos los comenzamos a considerar como objetos dinámicos? Mencionó Eco, y también todo texto presenta su paratexto. ¿Cómo se diseñan estos espacios expositivos en el nuevo arte que mencionaba Ulises Carrión? ¿Cómo se construye la plasticidad textual y paratextual? Si bien acá yo presento una matriz de análisis, no voy a profundizar en eso, pero en el trabajo también hay una parte quizás más metodológica que es interesante ver, pero lo que me parece más interesante para volver tangible lo que estoy contando, es retomar el caso del Museo Rosa Galisteo de la ciudad de Santa Fe, Museo de Bellas Artes provincial, público, y particularmente una activación llevada a cabo en Carnaval, que voy a mostrar a continuación. Desde el equipo pedagógico, fue gestada desde el equipo pedagógico y el área de mediación del museo, comenzamos a preguntarnos cómo abordar el carnaval, con todo lo que eso implica, por qué meter un carnaval adentro del museo, ¿no? Y empezamos a ver el contexto, y geográficamente el museo se encuentra a 6 cuadras de donde suceden los carnavales barriales del oeste, son unos carnavales impresionantes, una fiesta hermosa, se llaman los carnavarriales, que los organiza la sede nucleadora es el BIRRI, y en este sentido, considerando la historia que funda estas instituciones, aparecen más preguntas que respuestas sobre el carnaval dentro del museo, ¿no? Entonces, buscando algunas respuestas, creamos una propuesta de carnaval para infancias subdivididas en 3 partes. Una, ¿dónde está la fiesta? 2, la fiesta que falta, y la tercera, mamarracho. ¿Dónde está la fiesta? Que acá se ve, está todos los registros en YouTube, lo pueden buscar. ¿Dónde está la fiesta? Se ancló específicamente a la muestra actual, que es Museo Tomado, que es una muestra patrimonial que expone el total de la colección del museo, y el total entre comillas, porque son más de 2.800 obras en el patrimonio del museo, y el espacio, aún con este montaje que es de amontonamiento y aparente caos, queda chico, y entran una suerte de entre 700 y 800 obras, entonces la finitud del espacio, qué coleccionamos, qué amontonamos, también es una gran pregunta. Y esta primera parte de carnaval, ¿dónde está la fiesta?, consistió en la búsqueda de la representación de la fiesta en todo el patrimonio expuesto en Museo Tomado. Acá se empieza a ver esto del hacer ver, ¿no?, el acto expositivo que pondera las obras como texto, y la búsqueda que se presenta como paratexto, pero que en realidad cambia el foco, porque yo no voy a ver la muestra, yo estoy buscando la representación de la fiesta. Y ante no encontrar esa fiesta, se pensó en la segunda instancia, ante esa inexistencia de representaciones, la segunda instancia, la fiesta que falta, consistió en la creación de las representaciones de la fiesta que no existen en el patrimonio, siendo esas creaciones y representaciones el texto, y ahora el paratexto se convirtió en el patrimonio que tiene el museo. El museo tiene una carencia de representación, como muchas más, ¿no? Pero en este caso específico, la fiesta. Esta representación de lo existente e inexistente es la generación de contenido basada en un hacer saber. Finalmente, Mamarracho, mi parte favorita, demuestra la existencia de la fiesta posible a través del cuerpo, ¿no? Es el hacer puro, es el cuerpo que se encuentra presente en la calle y en la fiesta, trasladado a un lienzo gigante. Estas son algunas imágenes, ¿no?, donde Mamarracho 2003 fue una obra colectiva, es cuerpo sobre lienzo, un lienzo gigante en el piso. Y acá un poco la intención de Carnaval era desandar ese vínculo que existe dentro del museo de la cabeza por sobre lo del cuerpo, ¿no? Es como que uno se suele ponderar el pensamiento racional por sobre lo corporal, ¿no? Y esa inexistencia de la fiesta habilitó que progresivamente se vaya buscando esa fiesta. En el museo también hay un piano en la sala principal y un escenario, porque estuvo muy vinculado a todo eso, a la música. Entonces en este espacio estaban las personas, los niños, mayormente las infancias, al ritmo de la percusión, lo cual habilita otras cosas. También pasó, bueno, sigo y les cuento otra cosa, que en función de estas experiencias es posible avanzar en que los paratextos son unidades de sentido dentro de un sistema mayor que conforman duplas esperables, como por ejemplo la obra inseparable de la cartela, o no sé, pero como objetos dinámicos actúan según desplazamientos.
Esos desplazamientos se dan en marcos expositivos que activan el hacer ver. En ese sentido, es posible identificar distintos paratextos institucionales, rituales, comunicacionales, lúdicos, visuales, pedagógicos, dialógicos, y esta clasificación, aunque inacabada, adopta la plasticidad necesaria para pensar en proyectos paratextuales posibles a partir de estudiar el museo, de mirar qué es lo que tenemos, mirar nuestras colecciones, todo lo que veníamos charlando hace un rato. Y de este modo ampliar el espectro comunicacional, ¿no? Y por último, plantear esta pregunta de cuáles son los paratextos museográficos que demandan ser convertidos en textos, ¿no? ¿Qué cosas no estamos atendiendo? Yo agregaría que también hay paratextos inexistentes, paratextos que faltan, cosas que se pueden abordar, y bueno, abre la discusión, pero antes de eso, quiero mostrar una cosita más que modifiqué en función de lo que estaba escuchando. Yo ya terminé, si quieren decir algo no pasa nada, pero les quiero mostrar que, bueno, esto están viendo en mi tesis que no entregué todavía, pero no digan nada. Estoy buscando esto que yo les mencionaba, que a 6 cuadras literalmente está la fiesta de los barrios, a 6 cuadras del museo. El museo está acá, esto es Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, barrio sur, barrio San Lorenzo. Perdón esta irregularidad, pero con todo esto de las tramas me parecía súper necesario que lo vean. Acá hay una avenida. Esta avenida es la división simbólica más grande que tiene la ciudad en términos, no sé, no tiene ningún sentido. Para este lado, del lado del barrio San Lorenzo, las casas valen menos. ¿Sí? De este lado, la tasa inmobiliaria sube, se dispara, ¿no? Hay una cuestión que si vos estás de este lado de la avenida es una cosa y si estás de este es otra. Son 6 cuadras. Entonces, es muy importante pensarse en un contexto. El museo no, es un edificio, es una institución, por eso retomo lo que decía Gabriel también. Antes que edificio, es institución y está rodeada, se pueden hacer distintos vínculos con el territorio, pero acá había uno muy claro, que era que acá tenemos la fiesta, no sé si ven lo que marco, pero en este lugar tenemos la fiesta y acá tenemos el museo. ¿De qué modo generar cuestionamientos acá? No es nada de traer la fiesta acá, ni de llevar el museo allá, sino de generar preguntas, ¿no? De dónde estamos, cómo nos movemos, qué mostramos, qué decimos, en función de estos textos y paratextos. Así que solo eso. Muchas gracias. Cuando aceptamos esta ponencia y este trabajo con el equipo, fue brutal casualmente leer esta cuestión de los paratextos, ¿no? Es decir, todos los pendientes que surgen a partir de empezar a pensar en cómo estos paratextos pueden nutrir los espacios de los textos reales. Y me gustaría darle la palabra a Anabela, para que ya cerremos la rueda de las exposiciones y darle de vuelta la palabra a Carlos para que pueda hacer un cierre y seguir la conversación. Se me escucha así, ¿no? Sí, adelante. Ok, buenísimo. Denme un segundo que quiero compartir y tengo acá, espérenme. Tengo 2 Zoom abiertos. Bueno, voy a conectar un monitor a esta compu, esta pantalla vamos a compartir, y están viendo y está arrancando, ¿no? Bueno, voy a poner en grande. Aquí te vemos. Tengo 2 computadoras a la vez, entonces se complica a veces. de que ahí está, ahí se ven las fotos, ¿no? Pero se ve bárbaro, Anabela. Buenísimo. Bueno, que como les va, mi nombre es Anabela Reggiani, yo no tengo nada que ver con la museología, básicamente, así que soy fotógrafa. En realidad sí trabajé varios años en museos, trabajé en 2 fundaciones acá en Buenos Aires, donde yo vivo, o sea que mi contacto tiene más que ver con eso, con la parte de logística, con la parte de instalación, con la parte de recepción de proyectos, y soy profesora en la Universidad de Palermo en la parte de diseño editorial. Cuando Daniela me preguntó, me convocó para escribir, para formar parte, digamos, de esta publicación, y yo leí un poco el tema, a mí se me ocurrió que podía escribir algo que tenga que ver con lo que vengo haciendo hace un tiempo, cada vez que escribo, que es que yo busco escribir textos que sirvan dentro de lo que es el ámbito académico fotográfico, es decir, que siempre se relacionen con la fotografía, porque la realidad es que no hay tanto escrito sobre fotografía, sobre todo sobre fotografía contemporánea argentina,
y que no hay tanto escrito en el ámbito académico, ¿no? O sea, sabemos un montón de la fotografía en otros lados, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, pero acá per se no hay tanto. Y como idea, digamos, de proyecto y de escritura, yo trabajé una muestra en la que trabajé justamente, en la que formé parte como expositora, como curadora, digamos, y también después pasó que, digamos, que trabajé un poco en la parte de logística, entonces como que tuve bastante contacto, y fue en realidad fue una muestra que se dio en un marco, ¿sí? Que no tenía nada que ver con un museo, porque nosotros no expusimos en un museo, sino que trabajamos en el espacio público. La muestra se llamó Más que mi Buenos Aires, y surgió a partir de la idea de reciclar unos tótems. O sea, originalmente ni siquiera estaba pensada como una muestra fotográfica o de arte. La realidad es que un alumno en común, que yo tengo con otro docente, se acercó a nosotros. Él trabajaba dentro de lo que era la Comisión de Identidad de Barrios, de Gestión de Comunas de la Ciudad de Buenos Aires, y nos dijo, hay un montón de tótems que se usaban para publicidad, que están en un depósito, que nadie los usa, y a mí me parece que está buenísimo que vamos a hacer una muestra de fotos, ¿no? Él estaba estudiando fotografía. Y nos dijo, ¿lo quieren venir a ver? Entonces la persona que se encargó, digamos, de coordinar toda la muestra, se acercó a verlos y dijo, esto está buenísimo, eran unos tótems de 2 metros de alto, o sea que la verdad es que eran súper vistosos. Ahí ven una foto, digamos, de eso es un poco, digamos, cuando fue el traslado, y a partir de ahí surgió decir, bueno, ¿qué exponemos, no? Entonces, la primera idea original fue pensar en dónde se exponía y qué es lo que se iba a exponer. Entonces, esto fue en el año 2014, donde hubo una explosión muy grande de Facebook, sobre todo acá en nuestro país, ¿no? Yo recién escuchaba a un colega que decía que el internet no hay museos, y que, ¿no? Que el museo digital, ¿no? Se puso así como muy combativo con esa situación, perdón, con los nombres, todavía no registro todos, pero la realidad es que en ese momento, en ese año, se dio un boom muy fuerte en nuestro país de lo que fue la difusión de imagen a través de Facebook y de redes sociales. Entonces, se hizo la primera convocatoria que básicamente lo que buscó fue mostrar, ¿sí? Fotógrafos que no sean conocidos, ¿sí? O sea, no se buscaba al fotógrafo consagrado, al que había sido ganador de un salón nacional, no, sino que la idea era difundir esta idea más de foto del barrio, del espacio, digamos, de la comunidad, ¿sí? Como acercarle a la gente las imágenes. Bien, entonces, yo tengo abierto un Facebook, perdón, WhatsApp. Cuando quise entrar me había anotado el link en el WhatsApp y me quedó abierto. Discúlpenme, lo voy a cerrar. Pido disculpas. Ahí está. Bien, yo lo escuchaba sonar. Entonces, ahí está. Entonces, la primera exposición que se hizo, sí, se hizo básicamente en la Plaza Boedo, y se hizo en la Plaza Boedo por varios motivos, y ahora les voy a mostrar algunas fotos. En primer lugar, se hizo ahí porque la plaza se había refaccionado completamente. Antiguamente había una estación de tranvía, se había derrumbado todo lo que había sido el depósito del tranvía, pero se dejó la fachada. En segundo lugar, había una cuestión política, claramente se quería mostrar que habían refaccionado la plaza, entonces fue, bueno, ¿dónde inauguramos la primera muestra? La inauguramos ahí. Y en tercer lugar se inauguraba el CGP, o sea, el Centro de Gestión, digamos, de la comuna, nuevo y refaccionado, entonces hicieron como un gran evento donde se hizo todo junto. De esta situación surgió, acá, digamos, ven la muestra, sí, les voy a mostrar, no, es la otra compu, perdón, tenemos monitores, fíjense, estos son las copias, y ahora voy a hablar un poco de esto y de qué es lo que pasó. ¿Sí? Surgió la primera muestra, ¿sí? Que se llamó justamente Más que mi Buenos Aires. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pasaron dos cosas. No fue tanta gente como se esperaba, porque claramente era una convocatoria muy, muy de barrio, pero sí surgió dos cuestiones que tienen que ver con cómo se circuló, digamos, dentro del espacio de exposición. La primera cuestión tuvo que ver con la problemática de cómo se reciclaron estos tótems, ¿no? Que es un poco en lo que yo hablo en esto que yo escribí, que fue, bueno, una vez que tenemos las estructuras, ¿cómo exponemos fotos que se extraen de internet o que no tienen una calidad superior? ¿Cómo las exponemos de manera tal que no pierdan su calidad, que no se pierda el color, que no sea una copia en fine art, pero que es una copia que se pueda ver bien y que, digamos, que se luzca? A partir de ahí surgió esto que ven acá, que es que las copias se hicieron en lonas, ¿sí? Se trabajó en vinílico y se trabajó en lonas. Algo insólito que me pasó estos días es que fui a la casa de un alumno a dar una clase y explicar unas cosas para instalar unos programas en su computadora, y me encontré que tenía 2 de estas lonas colgadas en su casa, y de hecho yo en el paper hablo de que en un momento se perdió un registro, porque una vez que se empezaron a hacer estas muestras, muchas de estas copias después se regalaron, se sortearon, algunas volvieron al depósito, otros recuperaron sus copias, y yo después me fui enterando de gente que tiene estas copias en su casa, ¿no? Entonces también un poco hablo de esto, ¿no? Del valor de la copia y de esa posesión que se supone que en algún momento estuvo en un espacio expositivo, ¿no? Y qué valor tiene una vez que sale de ese espacio, ¿sí?
En segundo lugar, la otra cuestión que pasó fue que al ser estos tótems, digamos, dobles, permitía justamente hacer una exposición de dos lados, es decir, que se pensaba en esta idea de la circulación. Y también otra cosa que sucedía era que estaban al aire libre, ¿sí? Entonces una de las cuestiones era la inclemencia del clima, o sea, si había viento se podían llegar a volar, entonces hubo que hacer toda una instalación muy compleja donde, si se fijan, los primeros no tienen piso, ¿sí? Y después se les agregaron unas patas para que tengan sostén, ¿sí? Porque, digamos, tuvo que haber un trabajo y un poco más de ingeniería para que no se salgan. Una cuestión también que tuvo que ver con el tema del vandalismo, ¿sí? No, nosotros todos pensamos que iban a vandalizar las fotos, ya digamos como que se expusieron con esa premisa, y la realidad es que no se vandalizaron ninguna de las 13 muestras. Es más, hay una que sigue expuesta, y voy a hablar de eso al final, pero fue muy insólito porque estábamos esperando que se escriban, que se dibujen, y no pasó nada de eso, o sea que fue algo también interesante, ¿no? Como de cierta manera, en un espacio donde hay bastante vandalismo, porque al lado hay un tobogán y hay juegos y están todos escritos y dibujados, todo lo que fueron las fotos se mantuvieron, digamos, se conservaron bastante bien. Y bueno, volviendo un poco a esta idea de los tótem, esto está acá en este lado, voy pasando, lo que nos pasa también, y van a ver, es que tenemos muchas fotos de gente mostrando sus fotos, ¿sí? Pero nunca se hizo un registro per se de todas las muestras, nunca fue alguien y sacó fotos de cómo estaba puesta, colocada, armada, etc. Lo cual también es interesante, porque a los fines de conservación, lo que nos terminó sucediendo fue que el único espacio en donde había algo de eso era una página de Facebook que se cerró. Entonces, mucho de ese material se perdió, y de hecho las personas que coordinaron este proyecto no tenían este material, ¿sí? Yo el material que tengo lo tengo porque lo conservé, o me lo llevé de internet, digamos, de buscarlo mientras estaba haciendo la investigación y escribiendo, y tengo algunas imágenes que yo hice cuando yo expuse, pero la realidad es que fue muy difícil conseguir material que mostrase justamente esto, ¿no? Cómo eran estos espacios donde se exponía. Bien. Otra cosa que surgió a partir de esta muestra fue, piensen que en 2014, ¿sí? La exposición en el espacio público no era, digamos, no estaba vista de la misma manera que nosotros la vemos ahora. Nosotros cuando pensamos en la exposición en el espacio público, hoy en día en Buenos Aires hay un montón de lugares en los que se expone de este modo. Un poco la consecuencia fue la pandemia, porque se podía ir al museo y empezaron a sacar un poco bastante obra a la calle. Y en segundo lugar es porque un poco esta exposición sentó de cierta manera este precedente de decir, bueno, che, miren, se puede salir del museo y se puede mostrar en otros lugares. Y muchas de las exposiciones contemporáneas que hay ahora, por ejemplo, a partir de hace 3 años que yo vengo viendo en Recoleta, en Palermo, ¿sí? En Retiro, ¿sí? Están hechas con estructuras muy similares a estas, y hace no mucho yo hablé con una persona que trabaja en cultura y me dijo, sí, tenemos este antecedente que se hizo, me dijo, una exposición de fotos hace unos años, que les gustó cómo quedó, y encontramos unas fotos, y a partir de eso se empezaron a armar las estructuras. O sea que es medio insólito que de cierta manera no tuvo tal vez tanta exposición, ¿sí? A nivel mediático, este tipo, digamos, este ciclo, pero sí, de cierta manera hubo una base en cómo exponer en distintos espacios públicos, ¿sí? Que tiene que ver con eso, ¿no? Con los materiales, con las estructuras. Bien, esta primera muestra que les muestro acá, que es la que se hizo en Plaza Boedo, tenía una particularidad, que es que se podía ver de adentro y de afuera. Y en ese momento la plaza todavía no estaba cercada, ¿sí? O sea, la plaza era nueva, y algo muy lindo que sucedía era que al no estar cercada, uno podía, por ejemplo, ir por la calle, pasaba con un auto o con un colectivo, y de afuera se veía lo que estaba pasando adentro. Y otra cosa que sucedía también es que, no sé si lo ven, pero a la derecha, ¿sí? Hay una ventana, o sea, están los ventanales de la vieja estación de tranvía. Entonces había algo muy interesante, que es como que, digamos, según la calle por la que uno transitaba, lo podía ver como en sentido plaza, pero también lo podía ver como si estuviese viendo desde una ventana hacia el adentro de un lugar que estaba, digamos, abierto en realidad. Entonces también era muy lindo el sentido de circulación. La circulación era obviamente de entrada y salida, no es que había por acá se entra, por acá se sale, sino que tenía que ver con si venías por una calle o si venías por otra. Entonces era muy, muy libre, había un libre albedrío en cuanto, digamos, a esa circulación. ¿Qué pasó después? Esta muestra, que fue la primera, funcionó muy bien, y se hicieron en total 13 muestras, ¿sí? La que siguieron, ¿sí? Se hicieron ven acá se ve en lo que les decía de la circulación, ven que se podía entrar de un lado o del otro y todavía no había rejas. Entonces, o sea, teníamos eso, ¿no? De repente estaba la gente tomándose un mate y estaban las fotos ahí, ¿sí? Y ahí se ven las estructuras de madera
que se construyeron para que tengan resistencia, porque si no lo que sucedía era que no quedaban estables. Y otra cosa que se hizo con esas estructuras después, que eran fáciles de trasladar, se les ponía abajo un carry con rueditas, entonces se podían llevar de un lado al otro, porque no eran livianas tampoco, se trabajó mucho desde ese lugar. Bien, ahí está la segunda exposición, ahí estoy yo, miren, estaba embarazada de mi primera hija, después me van a ver sin bebé, más adelante. Pero básicamente, como la primera exposición que se hace en Plaza Boedo funcionó muy bien, surge una agenda, ¿sí? Y la agenda tiene que haber una exposición por mes, por lo cual recolectar material de un mes al otro no era tan sencillo, entonces la primera idea que se les ocurre es acercarse a escuelas de fotos. Yo en ese momento trabajaba en una escuela de fotografía, y lo que hicimos fue tomamos a los alumnos de un tercer año que se estaba por egresar, que estaban haciendo un trabajo práctico conmigo sobre el paisaje urbano, y lo que hicimos fue trasladamos ese trabajo a lo que fue Parque Centenario. Acá hay una gran diferencia, que es que Parque Centenario no es un lugar abierto, es un lugar cercado, no teníamos tanto espacio para disponer de las obras como si teníamos en la otra plaza en Boedo, porque ahí los caminos son más cortos, ¿sí? Entonces las obras estaban un poco más encima de la otra, tuvimos que cambiar las estructuras, algunas se mantuvieron con estructuras y otras no. Si se fijan arriba, ven que hicieron estas varillas para que no se vayan. Estábamos como más pegados, esa es la realidad, y acá sí había un sentido de circulación que estaba muy limitado por la forma, digamos, del parque, porque el Parque Centenario, si no lo conocen, es circular, y se circula, digamos, a través del parque, entonces se trabajó mucho desde ese lugar. Ven, ahí sí se ven las rejas, ven que acá la calle está más lejos, o sea, es como otra dinámica. Se hizo una exposición en este parque, ven, estas son las únicas que tenían la estructura, ahí se ve de vuelta, ven cómo estaba expuesto, y ven lo que les mostraba, estábamos como medio pegados con toda la cuestión de la exposición, y después, a partir de estas dos exposiciones que se hicieron, empezaron a hacer más convocatorias. Las convocatorias se hicieron a partir de distintas temáticas. Por ejemplo, hubo una maratón fotográfica con actividades, hubo un día completo donde vino, esa maratón fue multitudinaria, hubo un montón de gente que se vino a hacer fotos, y eran como consignas en distintas postas de la ciudad de Buenos Aires. De ahí surgió otra de las muestras, que fue la que más repercusión tuvo. Ahí lo que pasó también fue que ya empezamos a habitar otros espacios. Esto es en Recoleta, en una plaza abierta, la que está atrás de la Embajada de Estados Unidos, que es una plaza muy, muy grande. También es una plaza circular. La ventaja que tenía esta plaza es que se veía también de adentro y de afuera, y la circulación, digamos, sobre esta muestra también fue muy interesante, porque como que acompañaba, ¿sí?, la dinámica de la estructura, ¿sí?, del espacio arquitectónico, digamos, donde estaba, porque era una plaza circular, pero alrededor también había un bulevar, entonces, digamos, que funcionaba muy, muy bien. Empezamos, digamos, a trabajar en distintos lugares, y después se llegó, ven acá tienen más imágenes de cómo íbamos trabajando. Fíjense que siempre hay gente sonriendo o posando, porque son personas que expusieron o que su foto quedó seleccionada, y los registros que tenemos es eso, ¿no? Que me lo fui llevando de sus Instagram, o me mandaron, sí, tengo fotos, y esta señora, ven, ese es su hijo el que está ahí en la foto. O sea, era muy divertido también encontrarnos con esto, que es que nadie sacó fotos de lo que hicimos, solo los que fueron a exponer. Bien. Ana, Sí. podemos ir cerrando, que así Sí, cómo vamos. no. Bien. Y por último, sí, voy a avanzar acá, se hizo otra exposición más, y cierro con estos dos casos. Una fue una muestra individual que se hizo en la Plaza de Devoto, con una estructura diferente. Como esto funcionó tan bien, se empezó a trabajar la museología desde esta idea de mostremos imágenes de Buenos Aires en espacios públicos. Acá se trabajó sobre unas estructuras diferentes, que eran estructuras que ya estaban dentro de la plaza. Estos tótems no existen más. Esta muestra se hizo, y después de que se hizo, lo que sucedió fue un cambio de gestión, y lo que pasó fue que se rearmó la plaza, hubo una refacción de la plaza, y todo esto ya no existe más, o sea que fue como el último bastión, digamos, de esto. Y lo último que les quería mostrar, y con esto cerramos, es esto que ven acá, que es una captura de Google Maps, ¿sí? De una muestra de estas, que sí es la única que sigue estando, ¿sí? Varias de estas exposiciones fueron individuales. Una de ellas se hizo sobre autopartistas de la calle Warnes, eran retratos de mecánicos, básicamente, y fue una muestra que, digamos, se hizo en la placita, ese triángulo que ven ahí, es la única que se conserva de todas esas exposiciones, o sea que desde el 2014 eso está expuesto ahí. Esta es la única, sí está vandalizada, está vieja al sol, etc. Pero lo interesante es que está en Google Maps, ¿no? Y digamos, esta idea de la conservación del espacio, del dispositivo, de dónde expongo, digo que también la conservación de algo que de lo que no tuvimos tanto registro se terminó haciendo a través de un dispositivo tecnológico, ¿no? Y dijeron, si entro por Google Maps estoy en París, bueno, tal vez no estoy en París, pero por lo menos
se puede conservar un poco, digamos, todo lo que tiene que ver con este espacio. Cierro con una cita muy chiquita de algo que es parte de mi texto, que es una cita de Dubois, que dice que las instalaciones fotográficas se definen de manera global por el hecho de que una imagen fotográfica en sí misma, aquí solo tiene sentido puesta en escena en un espacio y en un tiempo determinado. Vale decir, de cierta manera, que está integrada a un dispositivo que la supera y que le da su eficacia. Y un poco cuando yo escribí este texto, quería hablar de esto, ¿no? Que tal vez no era un espacio museológico en el que estábamos trabajando, no era un museo per se que legitima la idea de obra de arte, no eran artistas consagrados con títulos, con un montón de cuestiones, pero sí que de cierta manera esto fue un proyecto que permitió visibilizar la imagen fotográfica en un momento, sobre todo en Buenos Aires, donde fue un boom muy fuerte de la fotografía, sobre todo la fotografía digital, y que tuvo su espacio, digamos, de exposición, no solamente en el espacio público, sino también en el espacio, digamos, lo que fue internauta interactivo, donde tuvimos después mucho tiempo, sí, en internet, expuestas muchas galerías donde se podían ver todas estas colecciones de fotos, y cómo esto se perdió en el momento en que se cerró esa cuenta y ya no existió más, y también se transformó en algo sumamente efímero, ¿no? Que ya está, era intangible ya en sí mismo, por estar, digamos, publicado en una pantalla, pero también se terminó transformando en algo que ya no existe más, porque alguien apagó la tecla y se terminó. Genial, Bien. Ana. Le voy a dar la palabra entonces a Carlos, y nos quedan 5 minutos, Carlos, para hacer un cierre, todo tuyo. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Pensaba en la historia de los museos, teniendo una formación en parte en Argentina y en otra parte en Italia, en Venecia, me atravesó muchísimo la historia, sea del diseño gráfico que del teatro y la escenografía, y hoy pensaba en la historia de los museos o la historia de estos espacios, y escuchando a cada uno de los participantes que compartieron su exquisita experiencia, porque cada una es única y es valiosísima, justamente pensaba en cómo el contemporáneo parecería ser una especie de crisol, vamos a decir, o cacerola, donde hierve toda la historia de los museos, desde aquellos pequeños lugares hasta oscuros, donde había las primeras rejuntes de cosas hasta, bueno, obviamente robadas, hablamos digamos, antes del Renacimiento, podemos decir, las primeras colecciones, pasando a lo que empieza, lo que sucede en el Renacimiento con estos espacios donde empezamos a mostrar, empezaban todavía a compartir en ciertos grupos los triunfos científicos, las aspiraciones, lo que pasa después entonces con la apertura, con los espacios ya que empiezan a ser de uso público, nace la idea del espacio público, hasta hoy donde el museo también es un objeto de consumo de masas, también para hablar siempre del objeto, ¿no? Como aquello, como decía Gabriel, que une y siempre es el hilo conductor. Lo efímero, acabamos de escuchar la cuestión de la exposición y de la condivisión en estos espacios que pueden ser al aire libre, entonces lo efímero, lo veloz, el objeto y todo lo que sucede alrededor del objeto. Bueno, estas charlas, estas ponencias de hoy, lo que me pareció que hicieron, y ahora abro para terminar al que quiera comentar algo, yo agradezco a todos y digo sobre todo eso, siento que hay una enorme multiplicidad, que hoy en el presente, todo lo que escuché está pasando y escucho en todos, como si toda la historia de los museos hoy está pasando todo el tiempo eso. Tenemos todo, hasta hace a lo mejor 50 años, el museo era una única cosa, que cambiaba de forma. Hoy el museo es todo esto, es desde lo institucional hasta la experiencia virtual, nos guste más o menos, a la reivindicación de la materia y todo aquello que tiene que ver con el objeto como materia, casi como lo totémico, ¿no? Y lo ritual. Bueno, con eso cierro y abro al que quiera compartir lo que quiera sobre también. Si no molesta, quisiera tomar algo rápido antes que se me vaya. Anabela aclaró de dónde venía, y por ese dónde venía no pudo ver lo que tenía en la cara. Primero, hiciste una exposición temporal, por eso duró un tiempo.
es lo que se llaman exposiciones temporales y lo que se llaman exposiciones itinerantes. Y segundo, estamos en un espacio museográfico. El espacio museográfico no lo da un techo. El espacio museográfico es cuando hay un discurso, un objeto y un público. El espacio museográfico puede ser el Coliseo de Roma, puede ser las esculturas que hay en Palermo, puede ser el mismo zoológico o el botánico. Entonces, sí era un espacio museográfico, porque había un planteo, un recorrido. ¿Cuándo hay un espacio museográfico? Cuando hay un recorrido, una colección, un público y un guión. Cumpliste con todo, cumpliste con todo. Eran exposiciones al aire libre, eran temporales. No las registraste porque faltó gestión. No tiene que ver con la museología, tiene que ver con la gestión. Tiene que ver con a veces uno hace una exposición temporal y termina, desarma la sala y decís, uy, no saqué fotos, no editamos catálogo, no quedó registro de nuestra exposición. Una cosa es la gestión, una cosa es la museografía, y otra cosa es la museología, y otra cosa es la expografía. Entonces, hiciste todo muy bien, hiciste museología, hiciste recorridos expográficos, vi muchas de tus exposiciones, trabajaste con lo que yo decía, es un objeto, la imagen, no importa el que soporte, si está ploteada en tela o si está ploteada en vinilo, lo que vos transmitiste son imágenes. Vivo cerca del triangulito que le dijiste a Warner, más respeto con nuestro triangulito de Warner, es un circuito donde los nenes aprenden a manejar en karting. Pero viste que siguen las fotos ahí, son las únicas que siguen. Sí, Facundo se fue a vivir a España, se volvió a España y siguen las fotos que ahí. lo de exponer a mí me gusta usar una palabra que usan los arqueólogos, es aplener. Esto de exponer a cielo abierto viene hace tiempo, pero vamos a reconocer que de Horacio para acá le dieron polenta al exhibir. Igual, en el caso cuando vos generás un recorrido con paneles, me parece muy acertado generar un espacio museológico y museográfico, un recorrido. No me gusta, como verán, ya digo las cosas así, me sigo hundiendo, cuando cuelgan fotos en las rejas de un edificio. ¿Por qué nadie hace una exposición en el hall de un hospital? Porque un hospital es un hospital, un patio es un patio, un hall es un hall. Ahora, yo puedo adaptar un patio a hacer una fiesta, puedo adaptar una plaza a hacer una exposición, pero tirarlas así en una reja, no. Por eso me parece muy bueno el trabajo que hiciste de generar un recorrido, generar un espacio a cielo abierto con panelería, con un guión y con un público y un producto a vender. A vender digo cuando la gente va. Vender es... No, es que fue aprendizaje puro para todos. Yo participé en una parte, después nada, tuve a mi hija y después retomé, pero no fue para todos. Y hoy vas a Fola expone así. Muy bueno, y he visto varias de esas y las nombro en clase porque, te digo, la diferencia entre colgar fotos en la reja de la Embajada de Francia o colgar fotos en la reja del tanque de agua en la avenida Córdoba no es museología, pero generar un recorrido y una panelería sí es museología. Nada, siempre... es como vehemente, perdonen. No, está perfecto, Gabriel. Bueno, lamento tener que decirles, es una situación muy incómoda para mí, tener que marcar tiempos, es incomodísimo, porque me encanta toda la comisión y me gustó todo lo que se dijo y es súper rico. Pero bueno, será para que sigamos trabajando juntos, para que continúe esta comunidad que estamos formando, y para que pronto nos podamos juntar otra vez en comisión, sea virtual, sea presencial, o sea, vaya a saber cómo. Bueno, seguiremos trabajando, creo que nos merecemos un aplauso. Muchísimo trabajo hay detrás de este cuaderno, hay mucha riqueza, y un gusto haber compartido con ustedes este espacio. Un abrazo, Carlos, y un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos en la Universidad de Palermo y a todos los autores.